Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticias con Vladimir Kislinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos están acompañando a partir de este preciso instante en una nueva edición, en una nueva oportunidad para compartir, para analizar todo lo que ocurre y lo que acontece en nuestro continente americano. Yo soy Vladimir Kislinger y en nombre de todo mi equipo, el equipo técnico, logístico, directivo y periodístico de todos nuestros medios de comunicación repartidos en buena parte de nuestro mundo, pues les quiero dar la más cordial bienvenida y desde ya les invito a compartir con nosotros su opinión en torno a la temática que vamos a estar tocando el día de hoy. Las últimas 24 horas en Américas Noticias. Mucho ha ocurrido en estas últimas 24 horas, y así que vamos a comenzar con Ecuador. Y es que ayer justamente veníamos retratando, analizando los últimos acontecimientos que tenían que ver básicamente con este referéndum consultivo que se llevará a cabo este 4 de febrero, en el cual el presidente en funciones, Lenín Moreno, propone eliminar la opción de la reelección indefinida. Bueno, en el marco de todo esto sabemos que hay toda una pelea, una pugna política entre Rafael Correa y el actual presidente Lenín Moreno, y esta pelea comienza a tomar otros colores, otros tintes, porque a Rafael Correa ya se le ha abierto de manera formal una investigación por parte de la Contraloría del Ecuador, que está analizando la deuda que se contrajo por el gobierno de Correa, hablando de la deuda interna y la deuda externa, es decir, por cierto, en su segundo periodo presidencial. Básicamente lo que se va a analizar, el presidente Correa, por supuesto, ha salido al ruedo a decir que esto es otra persecución política, y la verdad, si me preguntan sobre este tema, hay algunas similitudes en torno también a lo que está significando la investigación en contra en Venezuela, en contra de Rafael Ramírez, de Luis Ortega Díaz, etcétera. No justifico a Rafael Correa de ninguna manera, yo creo que debe ser investigado, pero lo ideal es que las contralorías de nuestro continente tuviesen la suficiente autonomía como para generar estas investigaciones en caliente, en el momento en el que correspondan, y no necesariamente cuando ya un presidente no está en funciones, que es lo que ha ocurrido con Rafael Correa. A petición del gobierno de Lenín Moreno se ha hecho esta investigación. Sin embargo, también hay que ser justos. ¿Cuáles han sido las justificaciones por parte de la Contraloría como para llevar o investigar o revisar la deuda externa e interna contraída por supuesto, por el gobierno de Rafael Correa en el marco de la designación de la comisión de expertos, que está conformada por administradores, por juristas de los más respetados del país, y que pues ya están listos para iniciar el proceso de revisión? Incluso hubo una auditoría previa, de la cual vamos a estar hablando brevemente. Ahora bien, esta investigación, esta revisión de la deuda, recordemos que estamos hablando del Ecuador, para aquellos que se están incorporando en este momento. Esta revisión de la deuda obedece a algunos criterios que, por cierto, los tenemos a mano para compartir con ustedes. Pero antes de hablar de esos criterios, es importante destacar que incluso en términos de justificaciones hubo operaciones no incluidas en los reportes oficiales de la deuda pública, y además uno de los juristas, abogado y acusador particular del vicepresidente o ex vicepresidente Jorge Glass, que hoy día está detenido 6 años de cárcel y tiene que pagar más de $33 millones en reparo por los hechos de corrupción con Odebrecht. Bueno, César Montúfar también en su oportunidad en el mes de noviembre pidió que se investigara específicamente a Rafael Correa en el caso de Odebrecht. Bueno, esto no ha ocurrido al momento. Por lo pronto ya tenemos a mano la información en torno a los hallazgos de esta auditoría previa que han justificado el proceso de investigación en contra del gobierno de Rafael Correa, y se los traigo. Son 5 hallazgos básicamente que han sido tomados en cuenta para justificar este proceso de investigación. El primero, hay una declaratoria secreta y reservada de documentación de deuda, el primer elemento que destaca la Contraloría, el grupo de expertos de la Contraloría. También operaciones de venta anticipada de petróleo que no fue considerada deuda. Esto también se parece a algunos de nuestros países. Lo que está ocurriendo es que endosamos una cantidad de recursos minerales por adelantado, pues para poder obtener recursos, y en algunos casos aprovechar
buscando algunos espacios grises en términos legales, bueno, tratamos de desviar la atención de tal manera en la que no sea considerado deuda. Y sí lo es, porque estás obteniendo un recurso por adelantado y luego tendrás que pagarlo. Un poco lo que está pasando en Venezuela, con lo que significa el fondo chino, con lo que significa la inversión que ha facilitado Rusia por adelantado, y que hoy día Venezuela comienza a cargar ese pesado lastre, la deuda externa en el Ecuador. Estamos viendo también cómo esta práctica similar a la de Venezuela, pues se ha llevado estas operaciones de venta anticipada de petróleo que no fue considerada deuda pública, deuda externa en el Ecuador. En el tercer elemento, un decreto ejecutivo, curioso por cierto, el número 1218, en el que se pretendía tomar la deuda consolidada como índice de la deuda y no la deuda total. Es decir, insistimos, aunque uno pudiera preguntarse si en efecto se trata de una persecución política, como lo dice Rafael Correa, por cuanto está enfrentado al que fue su protegido y hoy día su principal contendor político, su principal crítico político, el actual presidente Lenín Moreno. Pues independientemente de eso hay un hecho fáctico, y es el que estamos compartiendo hoy día acá. Llevamos 3 elementos que han sido destacados. El cuarto, convenio interinstitucional firmado entre el Ministerio de Finanzas y Petroecuador. También el Ministerio de Finanzas administraría estos fondos y los recursos de Petroecuador. Y el número 5, que es uno de los más preocupantes, que lo comenté al principio, deficiencias en el archivo de documentación de la deuda pública interna y externa. Así que, como tal, la Contraloría del Ecuador inicia esta investigación, esta indagatoria en contra del gobierno de Rafael Correa, a través de esta comisión de expertos para auditar la deuda adquirida durante este gobierno. Además, los principales medios internacionales han destacado en qué consiste, digamos, este proceso que se lleva en contra de Correa. Hasta ahora es administrativo, de ninguna manera se está hablando de elementos penales, es importante destacarlo. Sin embargo, aunque no sea así, lo que es válido en este caso rescatar es que nuestros países tienen que, nuestras contralorías tienen la obligación de activarse no solo luego, sino durante. Una de las grandes críticas tiene que ver con esto. Termina un presidente su mandato y a partir de ese momento es que pareciera que en el mejor de los casos se activan estos organismos para de alguna manera pechar, llevar a la justicia a estos individuos, al menos llevarlos de tal manera en la que se investigue si son culpables o no. ¿Por qué no hacerlo durante? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Desde el punto de vista institucional, no somos lo suficientemente fuertes como para llevar investigaciones de este rigor, por supuesto, mientras justamente los que estén gobernando sean los que están siendo cuestionados. Por ahí veo que Mónica Salazar nos saluda desde Asunción, en Paraguay. Arsenia Prieto también nos saluda oyendo el programa. A todos los que están conectados, un abrazo para ustedes. Feliz día para todos. Estamos retratando esta noticia sobre el Ecuador, y del Ecuador saltamos a Perú. Recordemos que en este primer bloque de programa hacemos un recorrido informativo de nuestra América Latina, no de toda, pero de lo máximo que podemos, y luego nos vamos a nuestro Bajo la Lupa, en el cual hoy vamos a hablar de la segunda parte de la crisis humanitaria en Venezuela. Bien, hablándoles de Perú, bueno, pues PPK, yo no sé, un hombre experimentado, un hombre longevo, con una riqueza, una fortuna enorme, con una experiencia también en términos de gobierno importante. No pareciera raro que dé este tipo de declaraciones, pero bueno, de cualquier manera, PPK ha asegurado que su gobierno ya superó las acusaciones en torno a lo que había significado en su oportunidad, algo que también es gris en la Constitución peruana, y es algo que se llama incapacidad moral. Por ahí veo que Nelly Rojas de Puerta nos acompaña desde el Perú. Genial que estés en este momento para que podamos escuchar, leer tu opinión y compartirla con tanta gente querida que por supuesto nos acompaña. Lo que les comentaba, PPK, bueno, dice que ya ha sido solventado el impasse, el inconveniente en torno a esto que la Constitución determina una incapacidad moral por mentirle, porque fue así, no hay otra respuesta. El presidente PPK, Pedro Pablo Kuczynski, le mintió a los ecuatorianos negando pues en reiteradas oportunidades su relación con Odebrecht de manera directa o de manera indirecta. Ni siquiera estábamos hablando de relación en términos de corrupción, no, es simplemente
tener algún tipo, la más mínima relación con Odebrecht. Bueno, pues resulta que poco a poco se fue presionando en términos de investigación y se logró este hallazgo importantísimo que tiene que ver con el pago de 4.8 millones de dólares por parte de Odebrecht a dos firmas asesoras vinculadas al PPK. Esto fue lo que disparó la vacancia del cargo de presidente. Fueron al Congreso. El Congreso se esperaba que 87 parlamentarios votaran a favor de darle la vacancia, por lo tanto de aprobar este juicio político en contra de Pedro Pablo Kuczynski, para luego quedar o el primer vicepresidente o el segundo o la segunda vicepresidenta para el momento como presidentes encargados del Perú. Algunos dicen que no llegaron a los 87 votos porque ambos vicepresidentes habían manifestado que renunciarían. Si ellos renuncian, todos los cargos de elección popular tendrían que renovarse, incluyendo a lo de los senadores. Esta es una de las hipótesis. La segunda hipótesis, que es la que toma más fuerza, es la que Kenji Fujimori, ya lo he comentado con todos ustedes, conjuntamente con 9 parlamentarios adicionales, decidieron votar en contra de la vacancia presidencial para acordar bajo cuerdas la liberación de Alberto Fujimori. Por cierto, liberación que ha disparado la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que va a sesionar exclusivamente para tocar este tema el próximo 2 de febrero. Pero bueno, el hecho es que Pedro Pablo Kuczynski se da por pagado, digamos, por superado en esta situación que se presenta o que se presentó en Perú en torno a esta incapacidad moral. Así lo dice la Constitución peruana. Por allí Judith también nos saluda desde Holanda. Un abrazo para ti, bienvenida a tu casa. Nuestro querido Carlos Rusconi también dice: no llegaron porque negociaron. Por supuesto, es parte de lo que hemos estado hablando. Por una o por otra vía fue así, claro. Al ver la cercanía, el 21 de diciembre, después de 14 horas de deliberación, se decide no darle la vacancia al puesto de presidente en el Perú, y solo 72 horas después, el presidente PPK, luego de haber prometido infinidad de veces en su campaña electoral que no le daría la libertad ni el indulto a Alberto Fujimori, le concede el perdón, bajo los supuestos de que es un señor ya mayor, que está en una condición seria, delicada, terminal de salud. Bueno, pues finalmente lo ha hecho 3 días después, 72 horas de haber llegado a este acuerdo, porque así como lo dice Carlos, yo también coincido. Creo que allí lo que hubo fue un acuerdo. Ahora bien, mientras tanto, Alberto Fujimori se prepara porque es un hombre que sin duda alguna es sabio, sabe lo que maneja, lo que hace, y más conociendo los antecedentes y los delitos específicos por los cuales se llevó a prisión. El hecho es que se ha preparado con un grupo de asesores y abogados quienes asistirán a esta sesión del 2 de febrero en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, una sesión que se llevará adelante pues básicamente para evaluar lo que significa esta liberación, este perdón, este indulto, esta gracia que se le ha dado a Alberto Fujimori. Fíjense ustedes que el diario Las Américas, en una nota publicada al cierre de esta edición, dice que para la defensa personal frente al caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, he designado al abogado Miguel Pérez Arroyo y a un equipo especializado en la materia. El doctor Pérez es mi único portavoz para todos los efectos legales, según señaló Fujimori. El hecho es que Alberto Fujimori en su oportunidad fue juzgado, fue enjuiciado y fue sentenciado por 5 casos distintos, delitos distintos, que les quiero traer además para recordar. Siempre vale la pena aprovechar la oportunidad para recordar lo que ha ocurrido en distintas épocas. Por ejemplo, recordemos que Alberto Fujimori fue detenido en Chile luego de regresar del Japón. Esto fue en el 2005, y cuando es detenido, pues comienza este juicio. Por supuesto, primero la extradición, llega el juicio en Perú, y comenzamos con los casos. El primero, usurpación de funciones por los famosos Vladivideos. ¿Qué eran los Vladivideos? Bueno, resulta que su secretario Vladimiro Montesinos tenía evidencia comprometedora que podría llevar digamos, Alberto Fujimori a pagar penas de prisión como la que hoy día está pagando, y quién sabe si mucho más. El hecho es que él utilizó a un alto mando militar, a un alto funcionario militar, para disfrazarse de fiscal, entrar en la residencia de Vladimiro Montesinos y eliminar
toda prueba, toda evidencia que hubiese, por supuesto, en función a los famosos Vladivideos. Este es el primer elemento por el cual pues Alberto Fujimori fue enjuiciado. Luego tenemos el peculado por 15 millones de por cierto, peculado en el cual el propio Fujimori se declaró culpable. 15 millones de dólares por corrupción se robó Fujimori y la entregó a Vladimiro Montesinos. Esto también fue parte del juicio de los causales para llevarlo a prisión por 25 años. Igualmente, Barrio Altos, La Cantuta y secuestros, una de las peores, digamos, acciones por parte de Alberto Fujimori. 10 asesinados y varios secuestrados en estos hechos de Barrios Altos, La Cantuta y, pues, por supuesto, los secuestros. Igualmente, delitos de corrupción, espionaje telefónico, pagaron a medios palangristas, a medios de comunicación social y también compraron congresistas, una práctica que aún vergonzosamente debemos decir se sigue practicando en muy buena parte de nuestra América Latina. Difícilmente habrá un país que se salve al 100% de este tipo de prácticas vergonzosas para nuestros sistemas democráticos y republicanos. Y el número 5, los famosos diarios chichas, y ya les voy a explicar en qué consiste esto. Bueno, Alberto Fujimori desvió recursos que tenía asignados para la Fuerza Armada peruana en su oportunidad para entregarlos a la prensa amarillista para que se acomodara en función a los intereses, sobre todo electorales por parte de Alberto Fujimori. El hecho es que las cosas en Perú no parecen mejorar. No sé qué opinan aquellos que me están acompañando en este momento a través de América es Noticia. Veo que Jaime nos saluda, nos habla del tema de los saqueos. Ya vamos a hablar de esto. Leopoldo Ríos también nos envía bendiciones para este nuevo año. Lo que les comento, tenemos una América del Sur bien congestionada, bien complicada. Ya hemos hablado del tema de Ecuador. Estamos retratando el tema del Perú. Por ahí Carlos Rusconi nos dice, pero para estar claros, Perú es, pues es lo que es hoy por Fujimori, nos guste o no. Así como Colombia lo es gracias a Uribe, nos guste o no. Muy buen punto el que nos comenta Carlos Rusconi en torno al tema del Perú. Por eso es que aún hay tantas personas que apoyan a Fujimori y dicen, bueno, echa las sumas y echa las restas en promedio. Bueno, Fujimori lo primero que hizo fue limpiar al Perú de los grupos paramilitares, de las guerrillas de izquierda en el Perú. Sin duda alguna, Sendero Luminoso terminó prácticamente exterminado por parte del gobierno de Fujimori. Y luego también encamina al Perú hacia un proceso de desarrollo económico que hoy día se vive. Yo lo comentaba fuera del aire con Jaime Bailey, le comentaba mi experiencia en el Perú y particularmente en el aeropuerto José Chávez hace que será unos 8 años atrás, y sentía por supuesto la fuerza económica que había sobre todo en Lima en términos industriales, en términos de textiles, en términos del área de servicios también, pues conociendo algunas experiencias desde el punto de vista empresarial. Creo que en este punto coincido con Carlos y es muy similar justamente al tema de Uribe, que justamente vamos a hablar de este tema de Colombia. Me has dado la entrada perfecta, porque seguimos hablando del tema del acuerdo de paz. Un acuerdo de paz que no es sencillo, un acuerdo de paz complejo. Ya se ha suscrito con la FARC, hoy día partidos políticos, pero también hablamos del ELN, que se tambalea, digamos, este posible acuerdo de paz con el ELN. Aquí tengo cifras que también vale la pena destacar, pero justamente con Uribe fue digamos, durante su presidencia fue el momento clave para debilitar la estructura de los grupos guerrilleros a tal punto en el que o terminaban todos muertos o presos, o pues sencillamente se obligaban a sentarse y a llegar a un tipo de acuerdo. Algunos critican que Juan Manuel Santos, siendo en su oportunidad ministro de la Defensa de Uribe, quien lideró además estas campañas sumamente agresivas en contra de este grupo guerrillero, pues luego cambiara totalmente su manera de gestionar la tan ansiada paz en Colombia y pues suavizando, utilizando mucho su mano izquierda, bueno, llegó a sentarse en un acuerdo también polémico, un plebiscito que, por cierto, recuerdo, el 2 de octubre del 2016 se llevó a cabo. La población colombiana dijo que no estaba de acuerdo y aún así, pues el presidente Juan Manuel Santos continuó, por cierto, hoy día premio Nobel de la Paz. El hecho es que la Iglesia Católica y la ONU piden que se mantenga
el cese al fuego por parte o con el ELN. Recordemos que ya que la FARC se ha plegado, entre comillas, al acuerdo de paz, hay grupos irreductos todavía dando problemas. Bueno, el ELN se mantiene en estas negociaciones también polémicas, y digo polémicas porque además está en duda que se pueda llevar adelante este proceso de paz, al menos en el corto plazo. Fíjense que instan a preservar logros obtenidos en reducción de la violencia. Se inicia, de hecho, nueva ronda de diálogos. Esta es una nota, por cierto, del Tiempo de Bogotá, que nos cuenta que la Conferencia Episcopal y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia hicieron este lunes un vehemente llamado al Gobierno Nacional y al ELN para mantener los logros alcanzados con el cese al fuego bilateral. El cese al fuego pactado entre el gobierno y el ELN se inició el 1 de octubre del año pasado y vence este martes a la medianoche, día en el que también se inicia el 5º ciclo de diálogo por ambas partes. Eso es sin duda alguna, y voy a hablar de estos temas en específico. Fíjense que por acá tengo una nota de la Deutsche Welle, la estaba buscando, tengo algún problemita acá con el servidor, hablando justamente que la guerrilla colombiana pone en duda la continuidad de la tregua. El Ejército de Liberación Nacional, ELN, la mayor guerrilla activa de Colombia, anunció el lunes que evaluará los resultados del cese de hostilidades que mantiene con el gobierno desde el pasado mes de octubre, poniendo en duda la continuidad inmediata de la tregua que finaliza este martes 9 de enero, justo antes de iniciar el 5º ciclo de negociaciones con el gobierno colombiano para llegar a un acuerdo de paz. Una nota, por cierto, publicada por la Deutsche Welle de Alemania. Ahora, cifras. La FARC, el ELN, EPL y el extinto Movimiento 19 de Abril o el M19, ¿cuánto le costó a Colombia esta guerra que aún se mantiene? Bueno, al momento, asesinados documentados 220.000 colombianos. Desplazamientos forzados, 5.712.506 personas que han tenido que dejar sus hogares a causa de esta guerra interna que ha vivido Colombia. Desaparecidos, 25.000 personas, asesinatos selectivos 16.340, masacres 1.982, secuestros 27.000, secuestros, reclutamiento forzado 6.400, violaciones 1.754. En total se calcula que en Colombia ha habido 8 millones de víctimas del conflicto armado con todas las guerrillas, los paramilitares, etc. Fíjense que exclusivamente hablando del ELN, bueno, esta agrupación delictiva, criminal, terrorista también, se le cuentan 6.789 secuestros, 1.904 asesinatos selectivos y 426 víctimas producto de las masacres en Colombia. Antes de irme quiero incluir los comentarios. Por ahí nos dice Arsenia Prieto, yo no creo que en ese pacto de paz ahí Santos está haciendo como Maduro y Chávez, hay que estar pendientes, yo le tengo miedo a ese Santos, y disculpen, pero lo pienso así, nos lo comenta Arsenia Prieto, mientras que Gabriel Solórzano nos comparte diciéndonos que el 2018, año de muchos cambios en nuestro tan golpeado país Venezuela, esperando Dios mediante sean cambios para bien, el común de los ciudadanos y no de los politiqueros. Por cierto, nos saluda a través de Radio Cumbre 101.9 desde el estado Barinas. Fíjense que justamente ya cerrando esta primera parte, les quiero invitar a que se queden conmigo porque en el segundo bloque de programa, en solo minutos, vamos a analizar la crisis humanitaria en Venezuela. En su segunda parte, ayer hablamos de la primera, hoy nos vamos a la segunda. Así que no se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de América Noticias en su edición número 591.